Buenas tardes, chicos. En el formato de las entrevistas que hemos tenido programando en este tiempo, el Armario Informa se ha dado abocado más bien a llevar información sobre lo que se plantea a nivel nacional en cuanto a política. Y en ese marco de cuestiones hemos decidido o hemos podido conseguir una entrevista con unos precandidatos de los candidatos a la presidencia de la República. Hoy tenemos la entrevista con Edgardo Araya. Muchas gracias, Edgardo. Muchas gracias. Un saludo a toda la gente que nos está viendo y escuchando. La idea es de dar información que la comunidad LGTBI sepa de qué se trata las propuestas que tienen para nuestra comunidad los diferentes perspectivas políticas o los partidos políticos y que a partir de ahí den su voto racionalizado. ¿Okay? Entonces, comenzamos. ¿Por qué cree usted que debería los costarricenses, en términos general, votar por el Frente Amplio? Porque hoy, más que nunca, el Frente Amplio es la opción efectivamente distinta a todo lo demás que está en el menú. Todo lo demás está pringado de cemento, todo lo demás está salpicado de alguna manera por historias de corrupción. Un partido, además, que hace 4 años nos propuso un cambio, ilusionó a muchísima gente con un cambio y también nos defraudó. Y todos esos, desde el que nos propone saltar al vacío, un loco que nos pretende hacer un salto al vacío, hasta los que nos invitan a seguir por la vía no solo del cementazo, sino del asalto de la trocha fronteriza, de Cruzitas, de Caja Fischel, de Isalcatel, todas esas barbaridades que se han dado, donde han venido saqueando a nuestro país, terminan siendo lo mismo. Todos esos terminan siendo lo mismo y nosotros efectivamente representamos esa opción distinta, no solo porque históricamente hemos luchado contra la corrupción, históricamente, desde José Merino, luego José María Villalta, luego nuestra fracción legislativa con un punto altísimo, como es la compañera Patricia Mora en la comisión del cementazo, queda claro que no es una pose ni es una decisión de hoy, de decir es que hoy salimos como los que denunciamos o cometimos la corrupción, sino que todo lo contrario, somos más bien quienes históricamente lo hemos hecho. Pero además, tenemos claro que no basta eso. No solo basta con decir, mire qué honrados y honestos que somos, porque eso debería ser lo lógico más bien en la política, sino además tenemos propuestas concretas, ¿verdad?, a la ciudadanía que podemos ir desarrollando a lo largo de esta entrevista, pero que fundamentalmente están centradas en no dejar a nadie atrás. Por eso nuestra consigna de esta campaña ha sido que nadie se quede atrás. No se vale, que no es normal, no podemos permitir que sea normal que en una sociedad haya miseria, haya pobreza y también haya gente discriminada, tratada distinto, simplemente por su color de piel, por su nacionalidad o por su orientación o por su género, ¿verdad? Entonces eso es básicamente por qué la opción en esta campaña debe ser el Frente Amplio. Entonces en esa misma línea, ¿cuáles serían los ejes de trabajo de un futuro gobierno del Frente Amplio? Nosotros basamos, como le planteaba la propuesta, en de que nadie se quede atrás. Nos hemos dado cuenta que hay 3 ejes fundamentales sobre los que tenemos que trabajar. El primero es el combate permanente a la corrupción, y en eso nosotros, además de lo que ya les decía, de la lucha permanente que hemos venido teniendo, también tenemos propuestas concretas para eso. Básicamente, eliminar la inmunidad de los miembros de los supremos poderes cuando sea una investigación por delitos de corrupción. Es decir, que la inmunidad, que es importante, que hay que mantenerla. Por ejemplo, yo como diputado puedo denunciar cosas con mayor tranquilidad y denunciar cosas que otra persona no haría porque tengo un fuero que me protege, pero ese fuero no me tiene que proteger para evitar una investigación por delitos de corrupción, por ejemplo. Lo otro es, esos delitos de corrupción no deberían prescribir. ¿Por qué? Porque precisamente como yo tengo inmunidad, entonces no me pueden investigar, entonces el tiempo pasa y cuando ya se me termina la inmunidad van a ir a investigar y ya se venció. Y la otra propuesta concreta tiene que ver con despolitizar el nombramiento de las juntas directivas de las instituciones públicas. No puede ser que el nombramiento de los bancos del Estado, en la Caja Costarricense de Seguro Social, en las demás instituciones, sea por el que me pegó más banderas o el que financió mejor la campaña, sino porque hayan criterios de idoneidad, ¿verdad? De un concurso público para asegurarnos que efectivamente quienes llegan ahí sean
los que de verdad saben de eso, ¿verdad? Eso en corrupción, pero además en empleo, costo de la vida, nosotros creemos que es un eje fundamental, porque aquí hay 1,5 millones de personas que hoy no saben si van a tener trabajo mañana, no saben si van a poder comer mañana, y eso no es normal, no podemos verlo como natural. Y ahí tenemos una propuesta de reactivación económica poniendo un montón de plata que hoy está, el país ya tiene empréstitos aprobados, es decir, no tendríamos que ampliar o hacer más grande la deuda del Estado. Lo que pasa es que simplemente la plata no fluye a la economía. Son 2.300 millones de dólares. Que si ¿Por qué no fluye? Porque está todo trabado, porque hay un montón de nudos. Por eso es que nosotros estamos planteando que nuestra vicepresidenta, Laura Hall, si se tiene que dedicar los 4 años a soltar los nudos de todas esas instituciones para que esa plata llegue a la economía, habrá que hacerlo, porque 2.300 millones de dólares son casi 1 millón de millones de colones, es 1 billón de colones, moviéndose en la economía porque se están ampliando carreteras, mejorando puentes, haciendo acueductos, haciendo plantas de tratamiento. Y entonces ahí tiene trabajo desde el que bate mezcla hasta el profesional especializado que va a ciertos servicios, pero además se beneficia el que tiene una soda, se beneficia el que tiene una ferretería, en fin, empieza a darle vuelta a la economía. Eso va a permitir entonces generar más empleo, pero eso no basta. Tenemos una banca pública que hoy compite con la banca privada, y lo que estamos planteando es que esa banca pública no debería tener utilidades, no debería tener ganancias. Esas ganancias, protegiendo el patrimonio del banco, protegiendo las reservas que tenga que tener el banco. Yo no quiero que un gerente me diga: Edgardo, vea qué buen gerente soy, tenemos 10.000 millones de colones de utilidad. Sí, pero ¿para qué yo quiero esa plata? Trasládele esa plata a los intereses, sobre todo en producción y en vivienda. Producción dirigida a personas jóvenes, a mujeres jóvenes, fundamentalmente, que son los que tienen más problemas. Pero además orientando toda esa plata, son decisiones políticas, orientando todas esas platas hacia sectores que nos interesan: mujeres jóvenes, juventud en general, discapacidad y adultos mayores, fundamentalmente en el tema de vivienda. Y en el tema de ambiente, yo soy ecologista, no puedo dejar de dejar absolutamente claro que la producción no está peleada con la protección del ambiente, y que tenemos no solo la posibilidad, sino la obligación de producir, de que la gente pueda tener ingresos dignos, vida digna, pero al mismo tiempo garantizarle a las generaciones que no han nacido este planeta, pero no solo a los seres humanos, sino a los demás seres que con nosotros también habitan ese planeta. Entonces hay que fortalecer mucho la SETENA, hay que parar la impunidad ambiental. No puede ser posible que todo el mundo contamine y que no pase nada, ¿verdad? Bueno, por ahí van nuestras propuestas, pero también tenemos propuestas en infraestructura, y tenemos propuestas en seguridad y en educación, y usted me dice cuando hablemos de eso. Okay. En materia de educación, ¿cuál sería específicamente porque lo vemos actualmente, ¿verdad? La educación pública está, no sé si tan desmantelada, pero sí ha perdido la dirección, digamos. El problema con la educación pública es que hoy no nos educan para lo que se viene, no nos educan para la vida. Nos meten un montón de información que luego vamos y votamos en un examen, y no nos sirve para nada. Por eso yo he venido planteando la necesidad de un curso desde el kinder hasta quinto que se llame Educación para la Vida, en donde a usted le enseñen desde el kinder hasta sexualidad y afectividad. Usted tiene que conocerse a usted mismo, ¿verdad? Y sí, por supuesto que estoy a favor de las guías sexuales, y por supuesto que estoy a favor de que las personas puedan desde la adolescencia, ¿verdad? Desde las edades en las que ser más consciente, más, digamos, se pueda dar eso, porque eso también tiene que ver con el tema de la madurez y ¿verdad? Todo eso de la etapa ya sea niñez o adolescencia, pero sí la importancia de que las personas vayan conociéndose, vayan sabiendo cuál es su orientación, vayan teniéndolo claro. Eso va a generar personas mucho más seguras, mucho más realizadas, menos frustradas, pero además nos tienen que educar para la vida saludable. Yo quisiera que en nuestro país no se midiera nuestros índices de salud por la cantidad de gente atendida o por las listas de espera, sino por la gente que no se enferma. Es decir, volver al culto a la salud y no el culto a la enfermedad. Hoy le rendimos culto a la enfermedad. Hoy nada más preparamos el sistema para que atiendan al enfermo. No, tenemos que darle vuelta a eso para que la gente no se enferme.
Entonces necesitamos que se eduquen en estilos de vida saludable, la importancia de la actividad física, la importancia de comer saludable, pero también educación ambiental, que la gente sepa reciclar, sepa hacer compost, ¿verdad? Yo en mi casa y en el despacho de la asamblea, ahí nada se pierde, yo los desperdicios no los echo al basurero, ahí tenemos un compost, le damos vuelta, sacamos abono, sabemos reciclar, en fin, educación para la agricultura, para aprender a cultivar nuestros propios alimentos. Uno nunca sabe cuándo eso le va a ser absolutamente necesario. Entonces, para saber de agricultura, para saber de educación vial, porque nosotros, esta matazón que tenemos en las carreteras, eso se puede ir disminuyendo desde la escuela y desde el colegio. ¿Por qué no llegar a quinto y que ya la persona salga nada más a hacer el práctico? Que ya tiene el teórico ganado porque ha tenido 5 años en el colegio donde ha visto toda la forma en que debe manejarse adecuadamente. Y, a ver, siempre se me olvida porque es educación para la educación tributaria, ¿verdad? La cultura tributaria, la cultura financiera, los hábitos de ahorro, cómo manejar una tarjeta de crédito, cómo enfrentarse, mientras les ponemos límites, que vamos a hablar de eso, cómo enfrentarse a las garroteras, a los almacenes, ¿verdad? Que nos venden una plancha 20 veces más cara a cómodos, a bonos de polaco de 500 pesos, pero nos sacan 10 veces el precio del instrumento. Todo eso, ¿para qué? Para ir preparando a las personas para lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? No se sabe. Es que ahí es donde está el tema. Tenemos que preparar a la gente para que sea gente educada para aprender a aprender, ¿verdad? Aprender a investigar por sí mismos y aprender a adaptarse. ¿Por qué? Porque probablemente para los jóvenes que hoy están empezando el colegio, el trabajo que van a terminar haciendo no existe aún. E incluso hay carreras, gente que puede estar terminando una carrera ahora, que puede ser que a esa carrera no le queden muchos años de vida, por la revolución científica y tecnológica que se está dando, en la que usted simplemente puede medio prever para dónde van las cosas, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué necesitamos? Gente con espíritu crítico, gente que tenga capacidad de adaptarse, para que luego pueda tener las herramientas, desarrollar las herramientas para adaptarse a las nuevas tecnologías, para adaptarse a los nuevos requerimientos del mercado. Y no lo estamos haciendo, ¿verdad? Entonces en educación estamos planteando eso por el fondo, pero también el tema de la equidad, aún en la educación pública. No es la misma educación la que reciben los niños y las niñas de la escuela de las llanuras del Gaspar de Sarapiquí, allá por Isla Calero, que quien recibe los niños y las niñas en el edificio metálico, aquí en el centro de San José, siendo educación pública los dos. Y estamos entonces generando ciudadanos de primera, de segunda y de tercera categoría. Entonces de entrada ya estamos generando personas que van a tener mucho menos oportunidades, mucho menos herramientas, se van a creer tontos, se van a creer que es que ellos no son capaces de nada. No, es que les pusimos el piso allá abajo. Entonces, ¿cómo pretenden que compita, digamos, o que tenga las mismas oportunidades? Y por supuesto que en el tema de la docencia hay que resolver el tema del interinazgo, eso es clave. No podemos seguir teniendo maestros, profesores, maestras, profesoras que prácticamente son víctimas de chantaje político cada 4 años, ¿verdad? Porque no saben si van a tener trabajo al año siguiente. Y ahí claramente también tenemos que impulsar para que los maestros y profesores también se dediquen más a estudiar, más a enseñar y menos a trámites administrativos burocráticos, ¿verdad? Y en el tema de educación superior hemos venido planteando la necesidad primero de fortalecer la educación pública, seguir con el compromiso del 8% del Producto Interno Bruto para educación y del 1,5% para la educación pública, pero exigiéndoles que 2 cosas: tienen que ser mucho más inclusivos, ¿verdad? Tienen que hacer mucho más acciones afirmativas para permitir que personas que vienen de los sectores más vulnerabilizados económica y socialmente tengan mejor posibilidad de acceso, y también tienen que mejorar el tema de la regionalización, es decir, que las universidades vayan hacia las comunidades y no al revés. Y en la educación privada superior, claramente necesitamos darle muchas herramientas al CONESUB, ¿verdad? Porque así como hay universidades privadas muy serias, hay universidades que son como pulperías, con todo el respeto a los pulperos, ¿verdad? Que son realmente un atentado contra la gente que además endeuda para poder pagar una universidad privada, y no hay quien le regule, le tutele la matrícula, o sea, el precio. Nadie le regula ni le tutela la calidad de que están recibiendo la educación. Y eso no se lo merece la cantidad de jóvenes que están hoy optando por la universidad privada. Hacia grandes rasgos en educación. Ok, entonces
siguiendo en esa misma línea, ya tocamos el tema de educación. ¿Qué pasa con salud? ¿Qué propone el FAP en este aspecto? Y infraestructura, que para mí es sumamente importante. Sí, en salud lo que estamos planteando es un poco lo que decíamos antes, es volver, pasar del culto a la enfermedad al culto a la salud. Okay. Es decir, dejar de atender, prepararnos para atender al enfermo, pasar a que la gente no se enferme. Son dos cosas distintas. Y eso lo que se requiere es volver a darle un énfasis muy importante a la medicina, a la atención primaria. Es decir, tener a profesionales en salud pública en los barrios, pero no solo en los barrios, sino en las escuelas, colegios y en el trabajo. Porque el tema de salud ocupacional en las empresas, igual se sigue viendo únicamente como una forma de atender al que ya se enfermó. Y lo que necesitamos es llevar adelante prácticas, convenios entre el Ministerio de Salud, la Caja y las grandes empresas, para que, o las empresas pequeñas y medianas también, para que puedan tener también atención primaria especializada, de manera que la persona trabajadora pueda tener estilos de vida que le permitan enfermarse menos. Y eso va a aliviar muchísimo nuestra institucionalidad en lo sanitario, porque hoy tenemos niños o niñas de 10 años con diabetes, tenemos personas de menos de 30 años ya con colesterol, con problemas del corazón, y eso es por problemas de cómo estamos viviendo la salud, ¿verdad? O los estilos de vida saludables. En el tema de la Caja, por supuesto que seguimos absolutamente al fortalecimiento de la Caja. Tenemos que perseguir a los grandes morosos de la Caja, que son los que están evitando que la Caja pueda mejorar sus recursos y tener más recursos, pero además tenemos que racionalizar mucho mejor lo que usa la Caja. Por ejemplo, el tema de las listas de espera, muchas de esos tienen que ver con un desorden en la manera en que se están utilizando los especialistas. Hay demasiada concentración de especialistas en ciertos hospitales, en ciertas materias, y otros donde los especialistas no están, y tenemos que hacer que esos especialistas se mantengan en Limón, en la zona sur, en Liberia, y eso es a partir del gerenciamiento de la Caja Costarricense del Seguro Social. Esta Caja Costarricense del Seguro Social, que ha estado a punto de la quiebra en varias ocasiones, y los gerentes que han estado ahí siguen estando. Bueno, hay que llamarlos a cuentas también, y eso es un planteamiento que nosotros estamos haciendo de la Caja, para la Caja. ¿Y en cuanto a infraestructura? Infraestructura, nosotros en primer término lo que tenemos que hacer es ordenar el transporte público. Okay. Ojo, son dos cosas. Una cosa es, antes de hablar qué calle voy a ampliar, ¿verdad? ¿Estamos usando bien la que tenemos o no? No la estamos usando bien. Por años hemos privilegiado el vehículo privado por encima del colectivo. Entonces lo primero que hay que hacer es meterse a ordenar el transporte público, sectorizarlo, no tenerle miedo a los grandes intereses que votaron a un viceministro en este gobierno, sino entrar contra viento y marea y ordenar para que a los centros de las ciudades más importantes o más aglomeradas no tengan que entrar 15 buses, sino un solo bus, y que esté debidamente amarrado con el tren, por ejemplo, para que el tren haga su labor, que haya carriles dedicados con un bus dedicado grande desde los otros centros alrededor de la ciudad, para que la gente quiera dejar el carro en la casa y venirse en transporte público. Cuando tengamos eso, además, vamos a poner al MOP a construir otra vez. No es la gran obra, porque sabemos que no tenemos la capacidad para eso, porque durante años han desmantelado al MOP, pero sí, por ejemplo, que todo está inventado, el ANAME tiene claro dónde están los grandes problemas, que son pequeñas obras que tendrían una incidencia muy grande, por ejemplo, para soltar presas. Entonces, por ejemplo, cierta ampliación de ciertas intersecciones, ciertas bahías para que los buses puedan dejar pasar los carros, en fin, ciertas cosas muy puntuales que el gobierno puede hacer directamente con el MOP, y que no hay que gastar un año en una licitación para ver cuál de las tres grandes constructoras de este país se la dejan, ¿verdad? Sí, con sus apelaciones. Entonces, infraestructura, y obviamente hay un acuerdo nacional que firmamos con otros partidos políticos, y nos hemos comprometido con obras como la ampliación San Ramón, San José. Eso tiene que salir. No es posible que en 4 años eso no haya salido. Después de la gesta heroica de la comunidad de Occidente, que echó a esos choriceros de OAS, que ahora, ¿verdad?, hayan pasado 4 años, y que hay un proyecto a punto de caerse simplemente porque alguien no pasó un papel de un lado para otro. O sea, ahí lo que hay es un boicot, evidentemente. Entonces hay que meterse ahí de cabeza. La ampliación de Cartago-San José, la ampliación de Circunvalación y la Ruta 32. Perfecto. Que ya están financiados todos. Ok. Ahora vamos con
hablando un poquito sobre la Asamblea Legislativa. ¿Cree usted que se ha cumplido la bancada del FA que representa actualmente la Asamblea Legislativa, las expectativas que tenían al principio? Yo creo que se ha hecho mucho, pero que usted me pregunta, ¿pudimos haber hecho más? Sí, a lo mejor pudimos haber hecho más. ¿Por qué? Lo que pasa es que hay que tener claro que éramos 9 de 57, ¿verdad? Y eso significa que se requería una gran capacidad de negociación para llevar adelante proyectos. Usted me dice, la agenda, por ejemplo, de los derechos humanos, de la lucha contra la no discriminación, ¿sí? Nos bloquearon durante los 4 años, como lo han venido haciendo los partidos confesionales, los partidos evangélicos, que además se pusieron de acuerdo con los partidos grandes para también ahora presidir la Asamblea Legislativa. Y entonces eso significa que hay los partidos mayoritarios, digamos las bancadas más grandes, fundamentalmente Liberación y la Unidad, pues se han comprometido con una agenda absolutamente conservadora, y eso ha impedido que hayan avances importantes. Pero les quiero decir una cosa: lo que hubo de avance en la Comisión de Jurídicos sobre el tema matrimonio igualitario y sociedades de convivencia fue porque lo hicimos nosotros, este diputado. O sea, yo junto con, básicamente ahí, con algún otro compañero diputado de esa comisión, logramos poner en las agendas ordinarias esos proyectos en primero y segundo lugar. Fue lo que se logró. No pudimos lograr avanzar en eso porque vienen con carretillos de mociones, ¿verdad? Y mientras los partidos evangélicos, los partidos confesionales sigan siendo la bisagra en la Asamblea Legislativa, vamos a tener este mismo problema, ¿verdad? Porque simplemente los partidos mayoritarios, a no ser que haya un cambio importante en la Asamblea Legislativa ahora, terminan estos temas tan importantes, terminan siendo casi como moneda de cambio, ¿verdad? Y no puede seguir esto así. Entonces, usted me dice, ¿podíamos haber logrado más cosas? Puede ser que hubiéramos avanzado, pero yo no sé qué tanto más por la conformación que hubo en esa Asamblea Legislativa. En cuanto a los aciertos o desaciertos que puede haber tenido el gobierno actual, ¿qué responsabilidad puede tener las bancadas, la Asamblea Legislativa en estos aciertos o desaciertos? ¿O no los ves? Lo hablo por la cuestión de se me viene en la mente lo del proyecto del matrimonio igualitario. Bueno, si vamos a hablar de estos temas, digamos, el tema que tiene que ver con derechos humanos, digamos, y no discriminación. Yo creo que, primero, me parece, y no hay que ser mezquino, creo que este gobierno se ha comprado algunas broncas, ¿verdad? Por tratar de avanzar el tema de la agenda de derechos igualitarios. Hay que reconocerlo. Yo creo que en esto no hay que ser mezquinos. Pero en la Asamblea Legislativa, la fracción del PAC, sí, le quedó debiendo, ¿verdad? Un montón. O sea, creo que en esto ha sido mucho más significativo los logros, por ejemplo, de reconocimiento de derechos desde el Ejecutivo, ¿verdad? La posibilidad, por ejemplo, del aseguramiento en la caja, las políticas de no discriminación. Me parece que un gesto muy importante que incluso le permitió asumir, se compró creo que muchas broncas, el tema de izar la bandera de la diversidad. Me pareció un buen gesto que al final se quedó en eso, ¿no? En un gesto. Pero creo que la bancada en la Asamblea Legislativa del PAC, que era, digamos, la otra bancada que uno podría entender como progresista, no logramos, la verdad, una cohesión de esa misma fracción. Es una fracción que es complicada, la del PAC, bien dividida, y no permitió realmente avances significativos. Insisto, ante un bloqueo de los otros grandes partidos, ¿verdad? Los partidos que tenían más diputados ahí, digamos, la Unidad, Liberación, y le sumas a los evangélicos, esa suma bloquea cualquier intento, ¿verdad? Perfecto. Tanto es así que se les fue la mano, porque con la de fecundación in vitro, por no negociar, por sentirse muy pochotones y muy poderosos para no negociar, le fue peor, porque entonces fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que terminó diciendo que había que hacer y cómo había que hacer lo de in vitro. Entonces ahora más bien esos diputados confesionales salen corriendo a decir que ahora sí hay que regular lo in vitro. No, ¿sabe qué? No, ya eso está, ¿verdad? Y luego se les va la mano con otros temas. También. En cuanto al matrimonio igualitario,
¿qué parte o tienen ustedes muy puntual en su agenda o en su propuesta actual? ¿Algo muy específico en eso? O claro, nosotros impulsamos el matrimonio igualitario. En este momento no nos podemos andar con medias tintas, ¿verdad? No nos podemos andar con medias tintas. Nosotros estamos comprometidos con esa agenda. Yo lo he dicho claramente y lo diré donde tenga que decirlo. Ojo con una persona de San Carlos que viene de una sociedad que es muy conservadora, ¿verdad? Yo entiendo, ojalá que la gente de la zona norte que me vea esté entendiendo. Pues sí, yo estoy absolutamente comprometido con eso. Tengo claro que el tema de sociedades de convivencia ya no es una opción real para una mayoría del sector, sino que hay que apuntarse con el matrimonio igualitario. En nuestra propuesta de gobierno tenemos claro que es un tema legislativo, que necesitamos una bancada muy fuerte en la Asamblea Legislativa para poder hacer esas modificaciones. De lo contrario, va a seguir el bloqueo en la Asamblea. Porque por más compromiso que tenga el Ejecutivo, es algo que no podemos hacer desde solo el Ejecutivo. ¿Y qué pasaría ahora, hablando un poco sobre ese tema, el consultivo que hizo el Ejecutivo, por cierto, en la Corte de Derechos Interamericanos? Si fuese positivo la respuesta, ¿qué es lo que sigue ahí? Bueno, a ver, si yo llego a la presidencia, el Frente Amplio llega a la presidencia, nosotros vamos a continuar con eso. Y si la respuesta... Es decir, aquí hay un mensaje muy claro para los sectores más conservadores de este país. Si nos van a obligar a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, probablemente reciban una respuesta casi que... ¿verdad? Van a tener algo que ustedes no quieren. Entonces, sería bueno tratar de negociarlo acá. Pero si no, yo como presidente sería el primero de ir a plantearlo a la Corte Interamericana o seguir impulsando las consultas que ha hecho el Poder Ejecutivo sin ningún miramiento. En esto no tenemos que andar con medias tintas de nada. Ok, ya casi finalizando. ¿Cuál es su apreciación en el pasaje político actual, la aparición de una opción nueva llamada Vamos, el Partido Provincial, como opción, una opción diversa que se está planteando de esa forma? ¿Cuál es su visión? ¿Cómo lo ve? ¿Qué tan bueno, qué tan malo? ¿Cómo puede perjudicar o qué no tan puede perjudicar? A ver, yo lo veo bien por un lado, en el sentido de que en buena hora existan digamos, esa organización de la gente para proponer para llevar adelante su propuesta política. Eso está bien y eso fortalece la democracia. El problema es dividir y vencerás, ¿verdad? El problema es que entre bomberos nos bajemos la manguera. Yo puedo entender que la gente que se organizó en ese partido lo haya hecho porque siente que tal vez en los otros partidos no se logró lo que esperaban, ¿verdad? Yo no tengo muy claro, por ejemplo, que si, por ejemplo, llegara a la Asamblea con alguna representación, si al final lo que hacemos es dividirnos los votos entre nosotros, al final la representación en la Asamblea va a mantener el bloqueo, ¿verdad? Entonces, bueno, ojalá que, bueno, ya es un partido que se inscribió, un partido que está haciendo una propuesta que compartimos, ¿verdad? Y que ojalá nos podamos entender, eso es lo único que puedo plantear, y que ojalá entre bomberos no nos bajemos la manguera, ni nos debilitemos mutuamente, que sería lo peor que nos puede pasar. En materia de reforma electoral se habla mucho de cambiar la forma de elección de diputados. En esa posición, ¿tiene alguna propuesta? Claro, Frente Amplio o no? Claro, yo creo que es uno de los grandes pendientes de este periodo. Efectivamente, es absolutamente necesario cambiar la forma en que se eligen los diputados. Tenemos que hacer, y tenemos una propuesta concreta, que es la creación de las distritos electorales, ¿verdad? Un poco la discusión es cómo hacer un equilibrio entre la representación territorial y la representación nacional, porque hay que acordarse que el diputado no solo tiene una obligación con su territorio, sino que tiene una obligación con el país, ¿verdad? Entonces hay fórmulas que se han venido ensayando, pero claramente la asamblea o el que llega a la asamblea legislativa no puede venir en una lista cerrada donde la mayoría de partidos las definen casi que por un dedazo del candidato. Nosotros no, hay que tenerlo claro. Quienes eligieron a nuestros candidatos y candidatas a diputados para la asamblea que viene son la militancia en las provincias, ¿verdad? Que se organizó y desde los cantones plantearon distintas candidaturas. Pero la realidad es que los otros partidos históricamente ha sido al dedazo. Entonces usted finalmente
no representa los intereses de quien te eligió, o quien puso el voto, sino que me financió o quien me puso en la lista. Nosotros tenemos una propuesta también para el tema de una lista semiabierta, en el sentido que usted pueda, lo que se llama el voto preferente. Lo que pasa es que, por ejemplo, se puso en práctica en El Salvador y ha generado problemas. Entonces, hay que tener también mucho cuidado, meternos en una reforma de esas donde vayamos a tener más bien cosas que no queremos, ¿verdad? Entonces hay que ensayarlo muy bien, pero sí, creo que es una forma, debe incluso considerarse la posibilidad de una única reelección consecutiva de diputados, pero cuando tengamos esta nueva forma de elección, de manera que tenga el diputado un contacto mucho más directo con su territorio, que tenga que ir al territorio a rendirle cuentas de lo que hizo o dejó de hacer. Perfecto. Ya para finalizar, ¿qué mensaje le daría final a la comunidad LGTBI para convencer que voten por el PAC? Lo que tengo que decirles es que aquí no hay ninguna pose, que aquí no hay alguien que apareció hoy diciendo que estaba a favor de los derechos humanos y de la no discriminación, pero que tuvimos presente esa agenda, permanentemente la tuvimos, yo en la Comisión de Jurídicos, por ejemplo, y que estamos absolutamente comprometidos no hoy, sino desde don José Merino, desde José María Villalta, desde esta fracción, para que nadie se quede atrás, y precisamente nadie puede quedarse atrás únicamente por ser tratado distinto en razón de su orientación sexual o su género. Y en eso tenemos total compromiso con esta agenda, en un momento en el que se requiere mucha perseverancia, mucha sabiduría, mucha paciencia, en un momento en que hay una ofensiva conservadora muy fuerte, ¿verdad? Que incluso hace que gente de buena fe, con buena intención, se empiece a hacer eco de discursos de odio. Aquí estamos absolutamente contra el odio, lo que queremos es paz, es amor, es que las personas se realicen y tengan la familia que quieran tener, cualquiera que sea la idea de esa familia. Tenemos un vicepresidente que está comprometido con esta causa. Si ustedes lo ven, un saludo navideño, que debe ser el primero en la historia de este país en la que es un saludo navideño inclusivo, donde en 30 segundos logramos colocar por lo menos 3 modelos de familia, incluido una familia de parejas del mismo sexo. Así que lo de nosotros no es una pose, ojalá que puedan de verdad analizar nuestras propuestas y que podamos contar con el voto de ustedes, de todos y todas ustedes. Muchísimas gracias y ahí nos vemos en el camino. Perfecto, perfecto. Nada más agradecer a don Edgar por el tiempo de haber sacado de su agenda y a ustedes nos vemos en las próximas con otras entrevistas. No se olviden de dar like y compartir los videos y cualquier comentario bueno, malo, despedazos, no importa, simplemente hagan el comentario y porque eso nos ayuda para seguir creciendo. Tienen la pedrada que aquí no la Exactamente, no hay ningún problema. Muy bien. Y muchas gracias, gente, que la pasen pura vida. Chao. Nos vemos.